Y habíamos demostrado que la derivada del logaritmo natural de y era la derivada de la función sobre la función sin derivada. Eso era lo último que habíamos demostrado y lo anoto porque vamos a ocupar para demostrar las reglas que nos faltan. Voy a escribirla aquí. Entonces, la derivada del logaritmo natural de una función y era la derivada de la función sobre la función sin derivar. Escribir de esta manera es lo mismo que diga f' de x derivada sobre la función sin derivar. Es exactamente lo mismo. Eso era lo último que habíamos visto y que se llamaba derivación logarítmica, que no era lo mismo que la derivada de la función logarítmica. Derivación logarítmica significa, antes de derivar, aplicar a la función que nos dieron el logaritmo. ¿Que puede ser cualquier logaritmo? Sí, eso ya les dije. ¿Por qué tomábamos el natural? Y ahora se van a dar cuenta por qué ocupamos el logaritmo natural. Porque es el más sencillo para utilizar en las reglas de derivación que vamos a demostrar ahora. Pero puede ser aplicar logaritmo de cualquier base. Reitero, ocupamos el natural o neperiano por la facilidad que nos brinda este logaritmo en esta base para la demostración de las reglas que vamos a ver ahora. ¿Y qué funciones todavía no vimos? Son las derivadas de las funciones exponenciales. Vamos a demostrar la regla para derivar una función exponencial. ¿Y cómo reconocemos una función del tipo exponencial? ¿Cuándo tengo una función exponencial? Cuando el exponente es una función de x, no solamente x, cualquier función de la variable independiente. Pero es una constante elevada a una función de x. Que en particular, fíjense, primero vamos a poner x. O vamos a generalizarla para que no crean que tiene que ser x. Elevada a una función u, siendo u una función cualquiera de x, de cualquier tipo. Potencial, exponencial, logarítmica, cualquier función de x está en el exponente. Pero la base, que es una constante, si es una constante quiere decir que es un número real, tiene que cumplir también determinadas condiciones, no es cualquier número real. ¿Qué condiciones debe cumplir la base? ¿Qué tipo de número real tiene que ser? Positivo. Y además, distinto de 1. Perfecto. A, entonces, pertenece a los reales positivos y A tiene que ser distinto de 1. Y muy fácil es decir por qué es distinto de 1. Porque si esto es 1, 1 elevado a cualquier expresión siempre me va a dar una recta paralela al eje de las abscisas. Por eso entonces la constante A tiene que ser distinto de 1. Muy bien. Fíjense que tengo una constante elevada a una función cualquiera de la variable independiente. Si yo tuviera que aplicar la regla general de derivación para encontrar la regla que me permite derivar este tipo de funciones, la regla general era incrementábamos la variable independiente, se incrementaba la función, hallábamos el incremento, provocábamos el cociente incremental y luego aplicábamos el límite. Esos eran los pasos de la regla general. Si yo aplico eso a este tipo de funciones no voy a llegar a nada. No me sirve aplicar la regla general de derivación para encontrar la fórmula o la regla que me permite derivar este tipo de funciones. Y entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Para poder encontrar la regla yo de alguna manera tengo que bajar este exponente. Hacerlo bajar. No quiere decir desaparecer. ¿Y cuál es la única operación matemática
que a mí me permite bajar un exponente por sus propiedades? El logaritmo. Porque cuando vimos las propiedades, sea cualquiera la base, el logaritmo de un número elevado a otro, por propiedad, el exponente bajaba a multiplicar al logaritmo de la. Por eso entonces necesitamos aquello. Porque el logaritmo, por sus propiedades, una de ellas en este caso de la potencia, me permite bajar el exponente por propiedad. Entonces, antes de derivar, y por eso, repito, se llama derivación logarítmica, porque antes de derivar voy a aplicar a ambos miembros, para no alterar la igualdad, el logaritmo. Y entonces ahora si miro por propiedad, esto es lo mismo que diga u por el logaritmo natural de la base. Apliqué esa propiedad que escribí allí. Muy bien, ya no tengo más exponente, entonces estoy aquí. Tengo esto. El logaritmo de una función. ¿Puedo derivarlo? Sí. Y sé cómo se deriva el logaritmo natural de i o a que es igual. Entonces ahora voy a derivar. Si derivo el primer miembro, tengo que derivar también el segundo, o el miembro derecho de la igualdad. Y entonces habíamos demostrado que la derivada del logaritmo natural de i es la derivada de la función sobre la función sin derivar, lo que escribiría. ¿Y esto qué es? ¿Cómo derivo esto que está del otro lado de la igualdad? ¿Qué tengo acá? Y entonces tengo que aplicar la regla de él. ¿Y entonces cuál era la regla del producto? Derivada de la primera función por la segunda sin más. Y después la primera sin derivar por el logaritmo de esta. ¿Y cuánto vale la derivada del logaritmo de a? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? Rápido. ¿Cuánto vale el logaritmo de a? No escuché lo que me dijeron por acá. 0. ¿Qué es a? ¿No es un número? Y si yo al logaritmo de un número, ¿qué me va a dar como resultado? ¿No me da otro número? Y entonces esto no es una constante, y la derivada de una constante no es 0. Por lo tanto, entonces todo este término se anula por estar multiplicado por 0, se anula. Y me quedó entonces que la derivada de la función sobre la función sin derivar es igual a u' por el logaritmo natural de a. Bueno, pero yo quiero la derivada. Entonces, esto que acá está dividiendo pasa al otro miembro multiplicando. Y encontré la expresión para derivar una función exponencial. U' por el logaritmo natural de a y la función que pasó multiplicando. Pero yo conozco cuál es la función. La función es a elevado a la u. Como esto es un producto y el producto es conmutativo, esa misma expresión y reemplazando la función por su expresión, esto es lo mismo que diga a a la u por el logaritmo natural de a y por u'. Y esta es la regla para derivar una función exponencial que dice su definición. La derivada de una función exponencial es la misma función por el logaritmo natural de la base y por la derivada de la función exponente. Por eso lo ordené de esa manera, permuté los términos del producto por la definición que dice de cómo se deriva una función exponencial. Un ejemplo, si yo tengo que derivar la función 3 elevado a 2x a la cuarta menos 5, ¿es una función exponencial? Sí, un número real positivo elevado a una función cualquiera de x. ¿Qué tengo que hacer antes de derivar? Aplicar logaritmo a ambos miembros. Entonces, logaritmo de i y ya aplico la propiedad. El exponente baja a multiplicar al logaritmo de la base. Ahora derivo. Estoy haciendo lo que expliqué en forma teórica. La derivada del logaritmo natural de i es la derivada de la función sobre la función sin derivar. Y acá ven lo que apliqué allí, un producto.
derivada de la primera función que me está dando 8x al cubo. Este término es 0 porque es una constante. Por la segunda sin derivar. Más la primera sin derivar. Y fíjense lo que les decía. Eso no es toda una constante. Y la derivada de una constante es 0. Por lo tanto, todo esto se anula. ¿Qué me queda? Yo quiero nada más que la derivada. La función que acá está dividiendo pasa al otro miembro multiplicando y me queda que la derivada entonces es 8x al cubo por el logaritmo de 3 y la función la escribo directamente que pasó multiplicando. Como le dije que todo esto es un producto y el producto es conmutativo, fíjense, la derivada de una función exponencial, la misma función por el logaritmo natural de la base y por la derivada del exponente. ¿Se entendió? ¿Se entendió? Bien. Fíjense que ahora podemos ir particularizando. ¿Qué pasa si exactamente la función que está en el exponente es solamente la variable independiente? Es un caso particular, allá era el general. Pero al ser exponencial tengo que aplicar la misma fórmula. La derivada es igual a ¿qué dice? A la misma función. Por el logaritmo natural de la base, la derivada del exponente, pero la derivada del exponente es 1. ¿Qué quiere decir entonces? Que si el exponente es únicamente la variable independiente, me queda que la derivada de esa función es la misma función por el logaritmo natural de la base. ¿Por qué? Y porque la derivada del exponente, al ser la variable independiente únicamente, la derivada de x es 1. No hace falta que esto quede multiplicado por 1 porque 1 es el elemento neutro del producto. Cualquier expresión por la unidad me da la misma expresión. Es un caso particular, pero al ser exponencial apliqué la misma fórmula. ¿Está? ¿Qué pasa ahora si en lugar de ser A un número real positivo cualquiera y distinto de 1 es el número E? Que es evidentemente es un número real positivo y distinto de 1, elevado a una función cualquiera. ¿Es una función exponencial? Sí. Por lo tanto, tengo que aplicar esta fórmula. Y entonces, ¿qué dice la fórmula para derivar una función exponencial? La misma función, e elevado a la u, por el logaritmo natural de la base, logaritmo del número e, y por la derivada del exponente. Y acá viene por qué les decía que utilizamos logaritmo natural. Porque esto ¿cuánto vale? ¿No vale 1? ¿Por qué? Y porque la base es justamente el logaritmo en una base del mismo número positivo, ese logaritmo vale 1. Conclusión, cuando tengo que derivar una función exponencial de base e, la derivada directamente es la misma función por la derivada del exponente, porque el logaritmo de e es 1. ¿Ven cómo de acuerdo a las particularidades se va acortando la expresión? Y el caso más particular es qué pasa si tengo una función exponencial de base e pero que está elevado únicamente a la variable independiente. Como es una función exponencial, tengo que aplicar la misma regla, que es la única para funciones exponenciales. La misma función, e a la x, por el logaritmo natural de la base, por la derivada del exponente, y la derivada del exponente es 1. Pero esto ¿cuánto valía también? 1. Conclusión, la derivada de e a la x es e a la. Esta es la única función que admite como derivada la misma función. No existe otra. La función exponencial e a la x es la única función que admite como derivada la misma función. Aquí está la demostración. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta? ¿Qué nos está faltando ver? Una función exponencial donde la base cumple con estas condiciones, elevada a una función de x cualquiera,
cuando en particular el exponente es X o cuando en particular la base es E. Pero todavía tengo otra cuestión para resolver. ¿Qué pasa? Si tengo ahora una función elevada a otra función. U es una función de la variable independiente y el exponente también es otra función. Es decir, que ninguno es una constante. Esto es lo que se conoce como derivada de una función elevada a otra función. Tanto la base como el exponente son funciones de la variable independiente, en este caso X. Muy bien, ¿cómo vamos a encontrar la derivada o la regla que me permite derivar este tipo de funciones? ¿Qué les dije yo? Siempre que en el exponente aparezca la variable, yo tengo que hacer bajar ese exponente. Tengo que hacer bajar de alguna manera, y la única manera de bajar un exponente es aplicar ¿qué cosa dijimos? Por eso entonces está dentro de este tema. Porque tengo que bajar este exponente y entonces la única manera es, antes de derivar, aplicar logaritmo. Entonces le aplico logaritmo a ambos miembros de la igualdad para que la igualdad no se altere. Pero ahora por propiedad del logaritmo, entonces esto es logaritmo de y es igual. El exponente baja a multiplicar al logaritmo de la base. No derivé nada, lo único que hice es bajar por propiedad del logaritmo la función que estaba como exponente. Ahora sí voy a derivar. Y entonces, si derivo el primer miembro, tengo que derivar, para que la igualdad no se altere, el segundo miembro. La derivada del logaritmo natural de y es la derivada de la función sobre la función sin derivar. ¿Y esto cómo voy a derivar? ¿Qué voy a aplicar para derivar eso? ¿Qué tengo dentro de ese paréntesis? Un producto, por lo tanto tengo que aplicar la regla de derivada de la primera función por la segunda sin derivar. Más la primera sin derivar. Y ahora sí, esto tengo que derivar porque 1 es una constante. U es una función de X, por lo tanto no se va a anular. Y si dice logaritmo, ¿cómo era la derivada del logaritmo? ¿No es la derivada de la función sobre la función sin derivar? Por analogía, derivada de la función sobre la función sin derivar. En este caso la función se llama u. ¿Se entendió? ¿Se entendió esto? Muy bien, ahí terminé de derivar. Pero yo quiero la derivada, entonces como hicimos en los casos anteriores, la función que acá divide pasa al otro miembro multiplicando. Y entonces nos queda la derivada de la siguiente manera. Todo esto multiplicado por la función. Pero en lugar de escribir y, yo conozco cuál es la función, reemplazo y escribo entonces en lugar de y, la función. Esto es la función que obviamente pasó a multiplicar. Y esta es la regla para derivar una función elevada a otra función. Y ustedes me dirán, pero esa no es la regla que aparece en la formulita que tengo en la tabla. Sí, es la que aparece, escrita de otra manera. Y yo les aconsejo no se estudien de memoria esta regla. Porque esto que yo expliqué acá es lo que hacen para encontrar la derivada sin necesidad de aprenderse la fórmula. El que quiera aprenderse no hay problema. Yo no me acuerdo y no me interesa acordar. Bueno, sí me acuerdo. Pero ¿por qué les digo no me interesa acordar? Porque si yo aplico este procedimiento llego al resultado y no tengo que aprenderme nada de memoria. La memoria falla por ahí. En cambio, este procedimiento, si sé lo que tengo que hacer, que me va cantando lo que tengo que hacer, no me voy a olvidar. ¿Por qué les digo que esa fórmula la que también aparece en la tablita? Porque ¿qué es lo que hizo además para llegar a las fórmulas que están en la tabla o en los apuntes? Acá tengo
todo un corchete multiplicado por la función. Acá terminé de derivar, pero yo puedo darle otra forma a este resultado. Algebraicamente puedo aplicar propiedad distributiva de esto que multiplica cada sumando. Y si yo aplico esa propiedad distributiva, fíjense entonces que la expresión de mi derivada me va a quedar b' por el logaritmo de u y por u elevado a la b. Esto por la función. Más, y ahora el otro término, b por u' sobre u por u elevado a la b. Lo único que hice es, no derivé nada, ya terminé allá de derivar. Estoy dándole otra forma a este resultado, a esa fórmula. ¿Y qué puedo hacer? En este término nada. Ahora en este término sí. Porque ¿esto qué es? ¿No es un cociente de potencias de igual base? ¿Y qué se hace con los exponentes? ¿No se restan? Por lo tanto, el exponente acá abajo es 1. Se va y le tengo que restar 1 aquí. Y entonces aparece la fórmula que tienen ustedes. B' por logaritmo de u por u a la b más b por u' y por u elevado a la b menos 1. Y esa es la regla o fórmula que aparece en las tablas para derivar una función elevada a otra función. Y de ahí que les decía que no hace falta recordar de memoria, porque, repito, puedo hacer este procedimiento. ¿Sí? ¿Puedo explicarle eso? No... ¿Cuál? ¿Qué cosa? No le enseñé ningún curso. Ah, fíjate que acá que tengo. Ya, tengo u a la b y abajo tengo u. ¿Es así o no? ¿Qué es esto? ¿No es un cociente de potencias de la misma base? ¿Sí o no? ¿Qué se hace con los exponentes por propiedad de la potencia? ¿No se restan? ¿Qué exponente tiene acá? ¿No es 1? Entonces si acá le saco, acá tengo que restarle. Por eso quedó b a la menos. Y ya no está más acá abajo, por eso lo taché. ¿Está? Pero aquel que quiere acordarse de memoria esta fórmula, hay una regla mnemotécnica también para acordarla. Y entonces estoy ejercitando acá para acordarme en realidad dos fórmulas. Miren, esta fórmula tiene dos sumandos. Si yo miro cada uno de esos sumandos, ¿qué les recuerda cada uno de esos sumandos? ¿Qué les recuerda este primer sumando y qué les recuerda este segundo sumando? Bueno, para no perder tanto tiempo, chicos, es la suma de considerar a esta función como la suma de una función exponencial más una función potencial. ¿Cómo demostramos que se derivaba una función exponencial? La misma función por el logaritmo natural de la base y por la derivada del exponente. Y cuando yo tenía una función potencial, ¿qué pasaba? El exponente baja y disminuye en 1 por la derivada de la función base. Por lo tanto, derivar una función elevada a otra función es considerar a ella como la derivada de sumar una función exponencial más una función potencial. Esta regla entonces suma esas otras dos reglas que hemos visto. Esto es para que lo vean, no es que si no se acuerdan. Repito, no hace falta ni acordarse eso, ni acordarse esta fórmula. Hagan este procedimiento. ¿Sí? ¿Que no entendieron? ¿Sí? Preguntáis. Miren lo que les estoy diciendo. Fíjense si yo tengo que derivar, por ejemplo, voy a hacer uno muy sencillo, 3x cuadrado todo elevado a la raíz cúbica de x. Evidentemente esto es una función elevada a otra función. ¿Es así o no? Entonces tengo que aplicar aquello. No quiero aplicar, el que quiera aplicar la fórmula directa, hágalo. Esto es lo que estoy llamando u
que es la función que está en la base, y esto es lo que estoy llamando b, que es la función que está en el exponente. ¿Sí? ¿Pueden aplicar la fórmula directo? Sí. A mí no me interesa, porque yo puedo aplicar eso que hice ahí y llegar a la derivada. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Antes de derivar, aplicar logaritmo, que me permite bajar la función a multiplicar. Pero fíjense que acá tengo una función que es una raíz. Y cuando teníamos una raíz, ¿en qué transformábamos el índice de la raíz? En potencia. Para aplicar la derivada de una función potencial. Quiere decir que esto es lo mismo que diga x a la 1/3 por 3x el logaritmo, perdón, de 3x al cuadrado. ¿Es así o no? ¿Es así o no? Entonces, ahora, ¿qué tenemos que hacer? Derivamos. Si derivo el primer miembro, derivo el segundo. Y entonces, si derivamos la derivada del logaritmo natural, derivada de la función sobre la función sin derivar. Estoy acá. Y entonces esto es un producto, entonces aplico la regla del producto. Derivada de la primera función. Es una función potencial. El exponente baja y disminuye en 1. 1/3 menos 1 me va a quedar a la menos 2/3. ¿Es así o no? Por la segunda sin derivar, por el logaritmo natural de 3x al cuadrado. Más la primera función sin derivar, x a la 1/3, por la derivada de la segunda. Y la derivada del logaritmo es la derivada del argumento sobre el argumento sin derivar. La derivada del argumento es 6x, dice U', el argumento, sobre el argumento sin derivar. Listo, terminé de derivar. Ahora lo que siga son procedimientos algebraicos. Ya acá terminé de derivar. ¿Qué me falta? Y obviamente, para que me quede la derivada, esto que acá está dividiendo va a pasar todo al otro miembro multiplicando. Y acá puedo simplificar, por ejemplo, el 6 con el 3, puedo simplificar esta x con una x, aplicando cociente. Esos son procedimientos algebraicos. ¿Qué apliqué yo? ¿Apliqué de memoria la fórmula o que apliqué el procedimiento? Aplicamos el procedimiento. Obviamente yo dejo acá porque estos van a ser ejercicios, pero tienen que terminarlo, obviamente, y prima, y esto reemplazarlo, que va a pasar multiplicando y escribirla por su función. ¿Se entendió? ¿Se entendió esto? Muy bien. Hemos visto entonces la derivada de funciones exponenciales o de función elevada a otra función. Y por último, vamos a ver la derivada de las funciones trigonométricas. Bueno, decirles que ahora volvemos otra vez cuando queremos demostrar las reglas para derivar las funciones trigonométricas, volvemos a aplicar la regla general de derivación, es decir, lo que empezamos utilizando en las primeras derivadas. Vamos a hacer primero una síntesis y después vamos a demostrar, yo voy a demostrar únicamente la derivada del seno y del coseno. Las otras 4 les van a quedar a ustedes. Y después se van a dar cuenta por qué. No es que yo no la voy a hacer, ninguno hacemos. Porque en realidad, bueno, no voy a adelantar, ustedes solo lo pueden hacer. Entonces, derivada de las funciones trigonométricas. Y repito, vamos a hacer una síntesis primero y después demostramos. La derivada de la función seno de x es el coseno de x. Una cuestión aquí. Siempre
que yo derive las funciones trigonométricas de cualquier ángulo, porque acuérdense que las funciones trigonométricas están definidas para valores angulares, que pueden estar expresados en distintos sistemas. Siempre que yo derive cualquier función trigonométrica, las funciones trigonométricas no existen solas. Yo no puedo decir la derivada del seno de x y el coseno. ¿El coseno de quién? Las funciones trigonométricas están definidas para ángulos. Por lo tanto, no puedo decir que la derivada del seno de x es coseno. Que la derivada de la tangente de x es la secante cuadrado. ¿De quién? Entonces, primera condición, las funciones trigonométricas no existen solas, existen para ángulos, para valores angulares. Y la segunda condición, más que importante, es que cuando yo derivo cualquier función trigonométrica de cualquier valor angular, su derivada es la función correspondiente del mismo valor angular. Después vemos que le agregamos. ¿Qué quiero decir con esto? Les dije que la derivada de la función seno de x es el coseno del mismo ángulo. Si el ángulo ahí es x, acá va a ser el mismo ángulo. ¿Qué pasa si tengo un ángulo distinto de x? Es decir, aquí como ángulo tengo toda una función de x que puede ocurrir. Es decir, no solamente tengo x, sino tengo el seno de u, siendo u toda una función de x. Cualquiera. Y acá se cumple lo que les dije. La derivada es el coseno del mismo ángulo. No puedo decir que es coseno. Si acá el ángulo es u, acá su derivada es el coseno de u. Pero ¿qué pasa? U ahora es toda una función. Entonces lo que le agregamos a esto es que tengo que multiplicar por la derivada del ángulo o del argumento de la función trigonométrica. Y arriba apliqué lo mismo, sí, pero en este caso la derivada de x, ¿cuánto es? ¿No es 1? Por eso nos colocamos. Lo que dije para la función seno es válido para cualquiera de las 5 funciones restantes. Si quiero derivar la función coseno de x, su derivada, es el menos seno del mismo ángulo. Si tengo el coseno donde u es toda una función de x, su derivada es el menos seno del mismo ángulo y por la derivada del ángulo. La tangente, si tengo que derivar la función tangente de x, su derivada es la secante cuadrado del mismo ángulo. Y si tengo la tangente de toda una función de x, su derivada es la secante cuadrado del mismo ángulo por la derivada del ángulo. Si tengo que derivar la función cotangente de x, su derivada es la menos cosecante cuadrado de x. Y si el ángulo es toda una función de x, su derivada va a ser la menos cosecante cuadrado del mismo ángulo por la derivada del ángulo. Si tengo que derivar la función secante de x, su derivada es la secante del mismo ángulo por la tangente del mismo ángulo. Siempre las funciones tienen asociado el ángulo, no puede existir la tangente, la secante. ¿De quién? Y si todo el ángulo es toda una función de x, su derivada va a ser la secante del mismo ángulo por la tangente del mismo ángulo, y todo eso queda multiplicado por la derivada del ángulo. Y por último, si tengo que derivar la cosecante
de x, su derivada es la menos cosecante de x por la cotangente de x. Y si el ángulo es toda una función de x, su derivada es la menos cosecante del mismo ángulo por la cotangente del mismo ángulo y por la derivada del ángulo. Y esas son las 6 reglas para derivar cualquiera de las funciones trigonométricas que tengo que hacer. Repito, yo voy a demostrar esto y voy a demostrar esto. Lo demás le va a quedar a ustedes. Ahí dice la más fácil. No, es la más difícil de crear. Y después se van a dar cuenta por qué. Y se van a dar cuenta por qué dejamos que hagan ustedes las demás. Cuando terminen borro para poder ocupar el pizarrón. Es el coseno de x. ¿Qué vamos a aplicar? Lo que les dije. Volvemos otra vez a aplicar la regla general, los pasitos para llegar a la definición derivada como el límite del cociente incremental cuando el incremento de la variable independiente tiende a cero. Por lo tanto, entonces, partimos de nuestra función. El paso siguiente era ¿qué cosa? Si yo incremento la variable independiente, se incrementa la función. Entonces, se incrementó la función porque incrementé la variable independiente. Ahora el ángulo es x más delta x. Se incrementó la variable independiente, por lo tanto se incrementó la función. ¿Cuál era el paso siguiente? Para llegar al cociente incremental, aquí me tenía que quedar nada más que el incremento de la función, por lo tanto la función pasaba al otro miembro restando. Y entonces delta y me va a quedar que es igual al seno de x más delta x. Ya estamos en condición de hacer un poquito más rápido la función que está restando. En lugar de escribir y, ya voy a escribir la función que es seno de x. Esto es la función que pasó restando. Muy bien, ¿cuál era el objetivo de pasar, además de lograr la definición de derivada, cuál era el objetivo de pasar la función restando? Poder tratar de ver si puedo cancelar términos. ¿Puedo cancelar términos? ¿Por qué no? Acuérdense que a mí con el sí no quedo, ¿no? Por sí, ¿por qué? No, ¿por qué? Porque ahí está la fundamentación. ¿Y la resta de qué? ¿Y qué me quiere decir con la resta entre los términos? Porque siempre es una resta porque la función pasa restando. ¿Pero por qué? Bueno, repito, vamos a hacer un poquito más rápido. Razón muy sencilla. Las funciones trigonométricas, cualquiera de ellas, no son distributivas respecto a la suma ni a la resta de ángulos. Igual que el logaritmo, que no es distributivo respecto ni de la suma ni de la resta de términos, lo mismo las funciones trigonométricas no son distributivas respecto ni de la suma ni de la resta de ángulos. Por lo tanto, yo no puedo decir que esto es seno de x más seno de delta x. Esto es un único ángulo al cual le voy a calcular el seno. Entonces, evidentemente, ahí no puedo cancelar nada. No puedo aplicar. Acá tampoco no tengo ninguna propiedad de aplicar logaritmo porque no está logaritmo. Pero, ustedes saben que la matemática tiene toda su fundamentación en lo que hacemos. Yo les voy a contar, y les digo a muchos que les voy a contar porque no sé si todos llegaron a ver. Estamos hablando de funciones trigonométricas. Esto entonces se estudia dentro de lo que es la trigonometría. Y algunos habrán visto en la secundaria y otros en el repaso que se hizo algunas propiedades de las funciones trigonométricas respecto a la suma y a la resta de ángulos.
de senos en resta o en suma, cosenos en resta o cosenos en suma. Todo, suma o resta de senos de ángulos o de cosenos de ángulos pueden transformarse en productos. Pero eso es por propiedad de la trigonometría. Chicos, yo eso no me puedo poner a explicar eso porque eso son herramientas del álgebra, ¿sí? Al que le interesa y quiere después profundizar, obviamente que eso no le vamos a preguntar. Sí le vamos a preguntar cómo continuar acá en la teoría. Pero eso de dónde salió, y ya supuestamente también damos por sabido que ya lo saben. ¿Qué vamos a aplicar entonces? ¿Cómo transformar una suma o una resta de dos senos o de dos cosenos en un producto? Y así se llama la propiedad. Si uno busca en las bibliografías, en la parte de trigonometría, dice transformación de la suma o de la resta de dos senos o de dos cosenos en un producto. Y entonces, ¿qué dice esa propiedad? Si yo voy a ocupar la de la resta porque esto es una resta. Si yo tengo la resta de dos senos, seno de P menos seno de Q, donde P y Q son ángulos cualquiera. Toda resta entonces de dos senos de dos ángulos cualesquiera puede transformarse esa resta en un producto. Y ese producto es igual, como dice, al doble producto. Y por eso aparece un 2. Doble producto. Al doble producto del seno de la semidiferencia de los ángulos. Seno de P menos Q sobre 2. Entonces, repito, la resta de dos senos de dos ángulos puede transformarse en el doble producto del seno de la semidiferencia de los ángulos. P menos Q son los ángulos. Y dividido 2, por eso dice semidiferencia. Y cuidado, este 2 es de la mitad del ángulo, no es el seno dividido 2. Por eso dice, es el seno de la semi o de la mitad de la diferencia entre los ángulos. Es decir, que si esto es 90 menos 30, 60 dividido 2 me queda 30. Ese resultado sería el seno de 30. ¿Se entiende? No es el 2 sobre el seno, es la semidiferencia de los ángulos por el coseno de la semisuma de los ángulos. Lo mismo que dije. Sumo los ángulos, lo divido por 2 y recién calculo la función trigonométrica. No, entre paréntesis, eso pues, No hace falta, porque fíjate que divide al ángulo. Fíjate que dice el seno, todo esto es su ángulo. El coseno, todo esto es su ángulo. Si querés colocarlo, no hay ningún problema, pero no hace falta. ¿Sí? Entonces, repito, la diferencia es lo mismo que resta en matemáticas. La resta o la diferencia de dos senos se transforma en el doble producto del seno de la semidiferencia de los ángulos por el coseno de la semisuma de los ángulos. Entonces, valiéndome de esa propiedad trigonométrica, voy a aplicar acá, donde si yo comparo esta expresión con lo que yo tengo allá, X más delta X sería el ángulo que yo estoy llamando genéricamente allá P, y X sería genéricamente el ángulo que yo estoy llamando allá Q. Entonces tengo que aplicar eso, transformar esa recta de los ángulos aplicando esa propiedad. Y entonces, ¿qué me va a quedar? El incremento de la función es igual al seno, perdón, al doble producto, vamos a poner ya el 2, al doble producto del seno de la resta
la semidiferencia o semirresta de los ángulos. Y acá le voy a poner simplemente para que vean. Este es el ángulo P menos el ángulo Q sobre 2. Por el coseno de la semisuma de P más Q sobre 2. Y entonces ya dejo de tener una resta y ya tengo un producto. Bueno, veo si puedo cancelar términos. Y sí, aquí puedo cancelar en el ángulo x con menos x. ¿Y qué me quedó entonces? Que el incremento de la función delta i es igual al doble producto del seno, y acá como se fue x con menos x, me queda directamente delta x sobre 2. Por el coseno, y acá si miro puedo sumar también x más x. Me quedaría 2x más delta x sobre 2. ¿Me siguieron hasta aquí? Bueno, ¿qué otras cosas puedo hacer en forma algebraica? Si en este cociente, en esta fracción, distribuyo el denominador 2 a cada término de la suma, me va a quedar x más delta x sobre 2. Si hago eso, entonces, esto me queda 2 por el seno de delta x sobre 2 por el coseno de x más delta x sobre 2. Repito, ¿qué hice acá? Distribuí el denominador, entonces el 2 con el 2 en el primer término se simplificarían y me queda x más delta x sobre 2. ¿Estamos? ¿Se entendió eso? ¿Alguna pregunta? Todo el procedimiento algebraico lo que vamos a hacer ahora. Pregunto, y al unísono todos me tienen que contestar. ¿Puedo simplificar este 2 con este 2? Todos dije. No, ¿por qué no? Porque este es un término, pero esto es todo un ángulo. Si yo tengo 2 por 45 grados dividido 2, el seno de 45, ¿yo puedo simplificar? No, porque acá me está diciendo la mitad del ángulo. Yo podría simplificar si me hubiese dicho seno de 45 grados, todo eso de... Ahí sí, porque no dice la mitad del ángulo, sino la mitad de la función seno. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Seguimos. Fíjense, el incremento de la función, yo ahora tendría que provocar qué cosa para llegar a la definición. Provocar el cociente. Entonces voy a provocar el cociente incremental. ¿Y qué significaba eso? Dividir ambos miembros por delta x. Entonces esto va a ser igual al seno de delta x sobre 2 por el coseno de x más delta x sobre 2. Todo dividido delta x sobre 2. Profe, y el 2, el doble producto. Ah, no terminaron de leer. ¿Qué hice? ¿Me faltó el 2 acá? Ya pasó y... Lo escribí en otra posición. Esto no me está indicando una división. Y en una división, ¿cómo se resuelve la división? Extremo con extremo sobre el único medio. En lugar de poner el 2 acá, lo puse acá abajo. Y después se van a dar cuenta por qué. Por lo tanto, el 2 lo escribí en otra posición, pero está con la misma operación con la que figura. ¿Está? ¿Qué me falta para llegar a la definición de derivada? ¿Qué me falta? Aplicar el límite. Por lo tanto, entonces, si le aplico al primer miembro, tengo que aplicar al segundo. Límite del cociente incremental cuando el incremento de la variable independiente tiende a 0. Esto por definición es la derivada. ¿Y qué tengo acá? ¿No tengo un producto? Por lo tanto, ¿qué puedo hacer? El límite es distributivo respecto al producto, entonces le voy a aplicar límite a cada término del producto. Límite cuando delta x tiende a 0 del seno de delta x sobre 2 sobre delta x sobre 2
por el límite cuando delta x tiende a 0 del coseno de x más delta x sobre 2. Muy bien. El primer miembro de la igualdad es la derivada de la función. ¿Cuánto vale este límite? ¿Cuánto vale ese límite? Escuché por allá, ¿cuánto? ¿Por qué vale 1? Infinitésimo equivalente. Por infinitésimo equivalente. Muy bien. Si ustedes recuerdan, cuando demostramos el límite del seno de x sobre x cuando x tendía a 0, ¿no demostramos que es igual a 1? Y este límite siempre cuando la variable del seno estaba dividido por la misma variable y la variable tendía a 0, ¿ese límite no es 1? ¿Qué dice acá? ¿Cuál es la variable del ángulo? ¿No es delta x sobre 2? ¿No está dividido por el mismo ángulo? ¿Y la variable a cuánto tiende? Por lo tanto, esto es un infinitésimo equivalente y eso vale 1. Y si resuelvo este otro límite y reemplazo, esto es una constante para delta x, esto reemplazo 0 sobre 2, me queda 0. Por lo tanto, ¿qué me está quedando acá? No me está quedando el coseno de x, 1 por coseno de x, demostrado que la derivada de la función seno de x es el coseno de x. ¿Se entendió? Sí. ¿Esto? Este es el ángulo. Si yo tengo que resolver el límite, ¿qué tengo que reemplazar ahí? ¿Delta x por 0? ¿Esto es 0? ¿Qué me quedó? Coseno. ¿Sí? Al resolver el límite, eso es 0, ¿no es cierto? Porque delta x tiende a 0. Ahí está. Pregunten, chicos, pregunten. ¿Se entiende? Muy bien. Este procedimiento, ahora para que ustedes van a tener que hacer todo, pero yo voy a ir borrando para que vean que si entendimos esto, entendimos la del coseno. Porque lo único que se va a modificar es, porque esto era la propiedad para la resta de dos senos. Lo que va a modificarse ahora es que cuando hable de coseno voy a tener la resta de dos cosenos, que es lo que se va a modificar en la expresión. Entonces vamos a demostrar ahora la derivada del coseno de la función coseno de x. Y voy a ir cambiando de color para que lo vean. Y vamos, sí. Sí. Conocemos lo del seno de la variable de x, dividido 2, todo eso dividido la variable de x. ¿Puede pasar que esté uno de los dos negativo? A ver, ¿cuál es negativo? ¿Cuál me decís? ¿Que esto sea negativo? Claro. ¿Cualquiera de los dos? Cualquiera de los dos. Sigue siendo ¿por qué? Porque ¿qué quiere decir que sea negativo? ¿Quiere decir que está multiplicado por menos 1? ¿Y menos 1 no es una constante? ¿Y el límite de una constante no es la constante? Por lo tanto, en lugar de ser esto positivo, me va a quedar negativo. ¿Por qué? Porque lo que me está diciendo su compañero es esto. Por ejemplo, si me dice esto. Esto es lo mismo que yo diga menos 1 por todo el seno. ¿Sobre este? ¿Sí o no? ¿Y qué tengo acá? ¿No tengo un producto? Y si yo le aplico el límite es distributivo también respecto del producto. Límite de una constante y la constante. Y esto es infinitésimo equivalente. Te va a quedar negativo nada más. ¿Está? ¿Contesté tu pregunta? ¿Cómo? ¿Cuál es el nombre de la propiedad? Propiedad de transformación de una suma o resta de senos o cosenos de ángulos en producto. Esa es la propiedad. Bien, vamos a demostrar entonces la derivada del coseno de x. Vamos a demostrar que es el menos
seno de x. Entonces, obviamente, la función ahora es coseno de x. Lo mismo, si incremento la variable independiente, se incrementa la función. Paso la función al otro miembro restando y me va a quedar coseno de x más delta x menos la función que pasó restando, que es coseno de x. Y entonces fíjense que nuevamente acá tengo una resta de dos cosenos. Ya les dije que al igual que cualquiera de las funciones, ninguna función trigonométrica es distributiva respecto de la suma ni de la resta de ángulos. Entonces tengo que aplicar la propiedad de transformar esa resta de dos cosenos en un producto. Y entonces la propiedad dice que la resta de dos cosenos de dos ángulos es igual a menos, y ahí le aparece por qué la derivada va a ser negativa, por ya la propiedad. Es igual a menos el doble producto del seno de la semidiferencia de los ángulos por el seno de la semisuma de los ángulos. No me equivoqué, ¿eh? Seno de la semidiferencia por el seno de la semisuma. Muy bien, entonces, lo mismo que aquí. P es lo que llamábamos a x más delta x, y Q es lo que llamábamos al ángulo x. Y entonces, si aplicamos la propiedad, dice que la diferencia de dos senos es igual a menos el doble producto del seno de la semidiferencia, x más delta x menos x sobre 2, seno de la semidiferencia, por el seno de la semisuma de los ángulos. Y entonces, si nosotros miramos un poquito, nuevamente aquí podemos cancelar x con menos x. Y entonces, ¿qué nos quedó el incremento? Menos el doble producto, y acá al simplificar x con menos x me queda seno de delta x sobre 2 por el seno de 2x, x más x, 2x más delta x sobre 2. Si seguimos trabajando algebraicamente, menos seno de delta x sobre 2 por el seno, y lo mismo que hicimos anteriormente, si acá distribuyo el denominador, acá sumando, 2 con 2 se va y me quedaría x más delta x sobre 2. Tengo el incremento ya de la función. El paso siguiente era provocar el cociente incremental. Dividimos ambos miembros por delta x. Menos seno delta x sobre 2 por el seno de x más delta x sobre 2. Dividido delta x. Y el 2 lo mismo. Lo escribo abajo. Está en otra posición. Ya tengo el cociente incremental. Entonces, para llegar a la definición de derivada, aplico límite. Como nuevamente tengo el límite de un producto, y lo mismo, y hoy ya se adelantó su compañero, pero le quise contestar, acá es lo mismo que esto esté multiplicado por menos 1. ¿Es así o no? Y si tengo que aplicar límite, acá termino el producto, tengo que aplicar límite a esto y límite a esto. Pero esto, ¿qué es? ¿No es una constante? ¿Y el límite de una constante no es la constante?
quiere decir que cuando yo aplique el límite, ese signo negativo va a seguir siendo negativo todo el resultado. ¿Estamos? ¿Por qué queda ese negativo también? Muy bien, entonces aplico el límite por definición de derivada, límite del cociente incremental cuando el incremento de la variable independiente tiende a 0, el menos porque el límite de la constante es la constante, límite de delta x que tiende a 0 del seno de delta x sobre 2 sobre delta x sobre 2 por el límite cuando delta x tiende a 0 del seno de x más delta x sobre 2. Sigue el signo negativo y nuevamente este límite, ¿qué es? ¿No es un límite notable? 1. Y si yo resuelvo este límite tengo que reemplazar lo mismo, delta x por 0, y ¿qué me queda? ¿No me queda seno de x directamente? Seno de x por 1, seno de x por menos 1, menos seno de x. Y llegamos a la demostración que la derivada del seno es el menos seno de x. ¿Entendido? ¿Entendido? ¿Alguna pregunta? Bueno, estas dos demostramos nosotros tema de examen, porque por ahí si tienen que hallar la derivada de una función donde aparece el seno o el coseno, se les puede preguntar de la teoría, desarrolle la regla para demostrar la derivada del seno, tienen que hacerlo, o del coseno. ¿La entiende? Muy bien. ¿Qué pasa con las demás funciones? Yo les dije que ya no iba a demostrar más, o sea, ningún profesor, no yo, demostramos las restantes. Ustedes ya están en condiciones de hacer solos la demostración de las 4 restantes, tangente, cotangente, secante y cosecante, y yo les puse los resultados o cuáles son sus derivadas. Pero simplemente para demostrarles por qué no lo hacemos. Yo les dije que si tengo la función tangente de x, su derivada es la secante al cuadrado del mismo ángulo. Pregunto, si yo tengo que demostrar la derivada de la tangente de x, ¿tengo que hacer todo ese procedimiento? Es decir, utilicé la regla general de derivación para encontrar y demostrar que la derivada de la tangente de x es la secante al cuadrado. ¿O tengo algún otro procedimiento más sencillo y fácil? ¿Se entiende lo que estoy preguntando? Lo que estoy preguntando es si yo quiero demostrar esa derivada de la tangente, ¿tengo que hacer todo ese procedimiento que hicimos para seno o coseno? ¿O tengo algún otro procedimiento más sencillo y fácil? Muy fácil. Hay un procedimiento sumamente fácil. Y por eso es lo que justifica que lo pueden hacer ustedes. ¿Cómo más puedo escribir la tangente de x? ¿No puedo escribir como el seno sobre el coseno del mismo ángulo? Por lo tanto, esto no es lo mismo que el seno de x sobre el coseno de x. ¿Sí o no? ¿Y qué tengo acá? ¿No tengo un cociente? ¿Y no conozco cuánto vale la derivada del seno y del coseno? Por lo tanto, lo único que tengo que aplicar es la regla del cociente para demostrar esto. Y si no, miren. ¿Cómo decía la regla del cociente? Derivada del numerador por el denominador sin. La derivada del numerador es coseno. Demostramos que la derivada del seno es el coseno de x. Por el denominador sin derivar. Menos el numerador sin derivar por la derivada del denominador. Demostramos que es el menos seno de x. Todo dividido, el denominador sin derivar elevado al cuadrado. Terminé de derivar. Ah, pero eso no es la secante. Yo tengo que es la secante cuadrado. Ahora trabajé en forma algebraica de esto. Acá ya terminé de derivar. Coseno por coseno, ¿qué me da? Coseno al cuadrado. Porque es un producto de potencias de igual base. Se suman los exponentes. Coseno cuadrado de x. Menos por menos me da más. Este menos era de la fórmula y este menos es de la derivada. Menos por menos me queda más. Seno por seno me va a quedar también seno al cuadrado.
todo dividido coseno cuadrado de x. ¿Cuánto vale el numerador? ¿No vale 1 por Pitágoras? El seno cuadrado de un ángulo más el coseno cuadrado del mismo ángulo es igual a la unidad. Por lo tanto, por el teorema de Pitágoras, esto es igual a 1. 1 sobre coseno cuadrado de x. Pero decir 1 sobre coseno cuadrado no es lo mismo que diga 1 sobre coseno de x por 1 sobre coseno de x. ¿Sí o no? Y por definición, por las dudas, esto no es la secante de x. La secante no es, o el coseno no es la inversa de la secante. Secante por secante, ¿qué me está dando? Secante al... Miren que se dan cuenta por qué lo demostramos. Porque las 4 funciones restantes son funciones de seno y coseno. La cotangente se define como coseno sobre seno. La secante se define como 1 sobre coseno. La cosecante como 1 sobre seno. Por lo tanto, lo único que tengo que aplicar para demostrar las reglas de estas 4 funciones es la regla de un cociente. La regla de un cociente. Hagan de las 4 restantes. Yo ya les hice una para mostrarles por qué no se hace, porque no es todo ese procedimiento. Es utilizar la derivada del término. ¿Estamos? ¿Se entendió? Muy bien. Con esto terminamos entonces todas las reglas para poder derivar cualquier función utilizando obviamente la combinación de reglas correspondientes. Y acá voy a ir a la primera clase cuando yo le dije no se acostumbren a depender de la tabla o de la hojita de la fórmula. Fíjense, si yo les puse un ejemplo, raíz quinta del seno cuarta de x cuadrado más 1, todo sobre 3x al cubo más coseno cuadrado de x. No hay ninguna formulita que yo diga, esta fórmula la aplico ahí. Acá tengo que aplicar una serie de reglas que las fuimos demostrando uno a uno. Primero, esto lo tengo que transformar como una función potencial. Por lo tanto, ahí ya tengo una regla, función potencial. Después acá, dentro de la raíz que tengo, o dentro del paréntesis, si lo transformo a la 1/5. No tengo un cociente, tengo que aplicar la regla de un cociente. Pero dentro del cociente, acá tengo que aplicar la regla de la función potencial, de la función seno y la derivada de un polinomio. ¿Se dan cuenta por qué no hay que acostumbrarse, sino que saber cuáles son las reglas que tengo? ¿Se entiende? Por eso entonces es que les decía el tema de las tablitas. De entrar al concepto de diferencial y después de las aplicaciones de la derivada. Fíjense que todo lo que estuvimos viendo ahora partía del concepto de derivada de una función donde derivábamos una vez. Por lo tanto, cuando yo derivo una vez cualquier función, estoy obteniendo lo que se llama su derivada primera. Que geométricamente, ¿qué representaba la derivada primera de una función? La pendiente de la recta tangente en un punto de su dominio. Si yo grafico la función y calculo su derivada, me daba la pendiente de la recta tangente en un punto de su dominio. Pero una función puede derivarse tantas veces como quiero. No solamente una vez. Puedo derivar tantas veces como quiero. Y entonces, cuando yo voy a derivar una función más de una vez, entramos al concepto de lo que se llama derivadas sucesivas de una función. Y ya el nombre está diciendo sucesivas. ¿Qué sugiere la palabra sucesiva o sucesión? Una a continuación de otra. Entonces, si yo tengo una función, cuando la derivo por primera vez, estoy obteniendo lo que se llama su derivada primera.
Pero quiero continuar derivando. Para poder continuar derivando no parto ya más de la función, parto de la derivada inmediata anterior. Si la derivada inmediata anterior es la primera y vuelvo a derivar, lo que estoy derivando es encontrando la derivada segunda de la función. Si quiero volver a derivar, parto siempre de la derivada inmediata anterior, y si parto de la segunda y vuelvo a derivar, estoy obteniendo la derivada tercera de la función. Y así sucesivamente hasta derivar a un orden enésimo cualquiera, donde n pertenece a los números naturales. N me está indicando el orden de derivación. Y no puede ser otro número, porque yo no voy a decir, voy a derivarla a un cuarto de... No. Yo derivo números naturales, la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta y así sucesivamente. De ahí el nombre entonces de derivadas sucesivas. Y derivo hasta el orden que necesito o que quiero. Y entonces acá surge una pregunta. ¿Cuántas derivadas sucesivas tiene una función? ¿Cuántas derivadas sucesivas tiene una función? ¿Qué dije yo que era n? ¿Y los naturales son números finitos o infinitos? Por lo tanto, yo puedo derivar infinitamente una función. Dije derivar, no dije cómo es la derivada. Ahora, si yo les pongo, por ejemplo, esta función. Si yo derivo una vez, evidentemente esta derivada es 12x al cubo más 4x. ¿Es así o no? Si vuelvo a derivar, voy a tener la derivada segunda y me va a dar 36x cuadrado más 4. Si vuelvo a derivar, voy a obtener 72x. Si vuelvo a derivar, voy a obtener 72. Si vuelvo a derivar, ¿qué voy a obtener? Y si digo la derivada 1.000.000, 0. Entonces acá viene de que una función puede derivarse infinitamente porque yo puedo llegar a un orden enésimo, que es un número natural cualquiera. Ahora, dependiendo de la función, tendré una cierta cantidad de derivadas no nulas y a partir de un determinado orden ya todas nulas. Si ahora les pongo esta función, si yo hallo la derivada de a la x es, si hallo la derivada segunda, si hallo la derivada 100 millones, ¿se dan cuenta que entonces una función puede admitir infinitas derivadas? De las cuales, dependiendo de la función, su derivada puede ser otra función o bien ser nula a partir de un determinado orden. ¿Quiénes siempre tienen derivadas no nulas hasta un determinado orden? Únicamente las funciones polinómicas. ¿Y cuántas derivadas no nulas tiene una función polinómica? Igual al grado del polinomio. ¿De qué grado del polinomio que yo escribí en el primer ejemplo? ¿No es de grado 4? ¿Cuántas derivadas no nulas tiene ese derivado? ¿No tiene 4 derivadas no nulas? ¿A partir del quinto ya son todas? Por lo tanto, entonces, solamente las funciones potenciales o polinómicas admiten un número de derivadas no nulas igual al grado de la función polinómica. Y a partir de ella, todas sus derivadas ya son, cosa que no ocurre con otras funciones, como por ejemplo la exponencial de la x, que sus infinitas derivadas son e a la x. ¿Se entendió eso? ¿Qué otro ejemplo me pueden dar ustedes de funciones que admitan derivadas, infinitas derivadas no nulas?
otro tipo de funciones va a admitir infinitas derivadas sucesivas no nulas? Recién lo hemos visto. La trigonométrica, por ejemplo, si derivo el seno, el coseno, el menoseno, del seno, el coseno, se va alternando. Por lo tanto, las funciones trigonométricas van a admitir infinitas derivadas no nulas. ¿Qué otro tipo de funciones? Las exponenciales. Las exponenciales no siempre estaban en la fórmula la misma función, por lo tanto, entonces va a admitir infinitas derivadas no nulas. ¿Qué otro tipo de funciones? Las logarítmicas. Porque la derivada de una función logarítmica siempre me queda un cociente. Acuérdense, I' sobre I, U' sobre U, depende. Me queda un cociente, y el cociente siempre es derivable. Por lo tanto, las funciones logarítmicas también admiten infinitas derivadas. ¿Está? Primera pregunta que les surgirá a ustedes: ¿para qué queremos esto? Bueno, yo les decía que vamos a aprender a usar derivadas para optimizar funciones, que es el tema más importante de esta unidad respecto a sus carreras. ¿Sí? Y para optimizar funciones necesitamos derivadas sucesivas. No se preocupen, hasta la derivada tercera. Pero tenemos que saber qué quiere decir derivada tercera. Es una derivada sucesiva. Muy bien, así es de sencillo el concepto de derivadas sucesivas. Vamos a ver ahora el concepto de diferencial. Y entonces vamos a ver ahora lo que se llama diferencial de una función. ¿Y qué voy a hacer? Vayan a la primera hoja de derivada. Voy a utilizar la gráfica cuando aprendimos el concepto de derivada de una función, que yo lo voy a reproducir, pero ustedes, obviamente, si les toca en el examen, van a decir, me voy a la gráfica de derivada. No, tiene que hacerlo. Pero es el mismo gráfico, eso es lo que les quiero decir. Para interpretar el concepto de diferencial de una función. Bueno, si ustedes recuerdan, teníamos una función cualquiera, tomábamos dos puntos cualesquiera, este le llamábamos un punto P y un punto M. Como eran puntos cualquiera, sus coordenadas para el primer punto eran x, y obviamente para pasar al punto M teníamos que incrementar la variable independiente y automáticamente se incrementaba el valor de la función. Y teníamos las coordenadas del otro punto. Y entonces por esos dos puntos pasábamos una única recta por condición de geometría, y esa recta, ¿qué nombre recibía? Recta secante. Estoy haciendo el mismo gráfico y el mismo análisis. ¿Sí? Y entonces, fíjense que la pendiente de esa recta secante estaba dada por ¿quién? Por el cociente incremental, porque era la tangente del ángulo que formaba la recta secante con el semieje positivo de las x, y obviamente este segmento era el incremento de la función y este otro segmento era justamente el incremento de la variable independiente. Y la pendiente de la recta secante era el cociente incremental. Todo esto ya lo vimos. Por definición de derivada, era el límite de ese cociente incremental cuando el incremento de la variable independiente tendía a 0. Esa era la derivada de la función y me daba la tangente del ángulo beta, que era la pendiente de la recta tangente. ¿Y eso qué pasaba? Si yo acercaba al punto M tanto como quiera al punto P, esa recta secante se transformaba en recta tangente. Perfecto. Todo eso no es nada nuevo, porque eso ya lo vimos y analizamos cuando vimos y estudiamos el concepto de derivada de una función. ¿Estamos hasta aquí?
Muy bien. Antes de seguir analizando la parte gráfica, vamos a ver cómo se define el diferencial de una función. Y para definir el diferencial de una función, vamos a partir de una propiedad de los infinitésimos. ¿Y qué era un infinitésimo? ¿Qué era un infinitésimo? Acuérdense que lo que estudiamos seguimos ocupando y vamos incrementando conceptualizaciones a lo que ya sabemos. ¿Qué era un infinitésimo? Una función es un infinitésimo en un punto de su dominio si, solo si el límite de la función en el entorno reducido a ese punto era igual a 0. Entonces, las funciones son infinitesimos. F de x es un infinitésimo en un punto x sub 0 si, solo si el límite de esa función en el entorno reducido al punto igual a 0. Eso era un infinitésimo. Muy bien. Toda función que es un infinitésimo también tiene propiedades, o los infinitesimos tienen propiedades. Y entonces, ¿qué propiedades tienen los infinitesimos y cuál es la que voy a ocupar? Porque son varias. Pero ¿cuál es la propiedad que voy a ocupar ahora? La propiedad dice, si una función cualquiera tiene límite finito en el entorno reducido de un punto, entonces dicha función puede expresarse o es igual al valor de su límite más un infinitésimo. ¿Qué es todo esto que digo? Miremos. Propiedad de los infinitesimos. Una de las propiedades la que vamos a ocupar acá. Entonces, si una función cualquiera en el entorno reducido de un punto tiene límite finito, ¿qué quiere decir que tiene límite finito? Que es un número real. Si yo calculo el límite de una función cualquiera en el entorno reducido de un punto y me da un número real finito, entonces la función es igual o puede expresarse como el valor de su límite más un infinitésimo. ¿Qué quiere decir? Que esto, su límite de ese infinitésimo, como es un infinitésimo es igual a 0 cuando x tiende a x sub 0. Esto no es nada extraído de los pelos. No es nada extraído de los pelos. Esto es por la definición del límite. Y para que se ubiquen, vuelvo a repetir, todo lo que estudiamos, si recuerdan el concepto de límite de una función en el entorno reducido de un punto, su interpretación gráfica, si yo tomo un punto x sub 0, este es el valor de la función. ¿Es así o no? Y para demostrar que este valor también era su límite, ¿qué hacía? ¿No tomaba un radio que era epsilon? ¿Sí o no? Y por cada uno de esos valores trazaba paralela hasta encontrar, y ahí encontraba el valor de delta. Este valor era arbitrario, nada más que la única condición era positivo. Quiere decir que acá tengo L más epsilon y L menos epsilon. ¿Es así o no? Pero se toma el límite en el entorno reducido. Y cuando yo más me acerco a x sub 0 por izquierda o por derecha, más se acerca la función al valor de su límite. ¿Es así o no? Miren lo que dice acá. Si una función tiene límite finito
en el entorno reducido de un punto x sub 0, la función puede expresarse como el valor de su límite más un infinitésimo, donde ese infinitésimo es épsilon, que más tiende a 0 cuando más me acerco a x sub 0. Si estoy más cerca de x sub 0, esta distancia no se acorta, épsilon tiende a 0. Por lo tanto, no es nada extraído de los pelos, que es la definición de Miller. ¿Se entendió esto? Esa propiedad voy a explicar ahora. ¿Se entendió esto? Porque acá radica todo, ¿no? ¿Se entendió esta propiedad? Que cuando más me acerco a x sub 0, más se acerca la función al valor de su límite. Y por lo tanto, entonces, este pedacito cada vez se hace más chiquitito y tiende a 0. Pero la condición es que el límite sea finito. ¿Estamos? Muy bien. Profe,